Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Experiencias de Inclusión Laboral, enmarcado dentro de la tercera convocatoria de nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Este programa es ejecutado por Avance Inclusión y financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Me presento, yo soy Paulina Arriagada, soy coordinadora técnica del programa y quiero comentarles que durante esta jornada vamos a contar con la colaboración de Eileen Sangüesa, intérprete en lengua de señas. Para quienes lo requieran deben fijar la imagen en la pantalla. Nuevamente, les doy la bienvenida a todos los que se han estado conectando a participar en esta instancia de conversación. El principal objetivo que tenemos en estos eventos es abrir los espacios de reflexión y aprendizaje colectivo sobre inclusión laboral y también concientizarnos y promover el apoyo de este desafío a nivel nacional. Y en esta misma línea queremos destacar que el compromiso que adquirimos como institución y que los invitamos también a formar parte es un compromiso por la inclusión laboral y es imprescindible para continuar avanzando en este proceso y en este camino. Aprovecho también esta instancia de dejar los invitados a nuestra tercera convocatoria del programa de apoyo a la inclusión laboral. Nuestro programa consiste en una capacitación online gratuita que es para los equipos de recursos humanos y que también incluye dos etapas muy importantes que son un índice de inclusión laboral de entrada y de salida, lo cual esto les permite, les entrega herramientas, les entrega información para poder ir avanzando en sus procesos de inclusión. Si están interesados en participar, en el chat aparece el link de inscripción y también el mail con el cual nos pueden hacer cualquier duda o consulta que tengan. Durante esta jornada, estamos aquí en este conversatorio, donde voy a presentar a Karin Bieleke, responsable de sustentabilidad corporativa, diversidad e inclusión de la empresa BAF, y Carlos Acevedo, coordinador administrativo del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad en Avance Inclusión. Ambos nos van a exponer cómo han vivido, cómo han sido las experiencias de inclusión laboral desde sus distintas aristas. Por un lado, Karin desde la mirada desde la empresa y Carlos desde la mirada de una persona con discapacidad. Bienvenidos, Carlos, Karin. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y participar de esta instancia. Esperamos que esta instancia sea muy enriquecedora, tanto para los participantes y todos nos podamos como nutrir de sus conocimientos y de su experiencia en el área de inclusión. Voy a empezar ya con las preguntas. Mire, tenemos algunas preguntas nosotros preparadas, pero también los invitamos a todos los participantes y asistentes a que participen, pongan sus preguntas, escriban sus preguntas en el chat, las cuales las vamos a incorporar después al final de esta primera ronda de preguntas. La idea es que esta sea una instancia muy de conversación, y nos nutriendo de la experiencia de ambos. Claro que sí. Karin, ¿qué tan relevante crees que ha sido la inclusión laboral en VAS, tanto por la magnitud de la empresa como por el rubro que ustedes se desempeñan? Y si nos pudieras contar, así darnos como un poquito de contexto también para las personas que quizá quieren saber un poco más. Bueno, primero que todo, gracias Paulina, mucho gusto Carlos. Represento la empresa BASF, que es una empresa alemana de rubro químico, que tiene varias unidades de negocio. Cuando quiero decir varias unidades de negocio, son distintas industrias. Por lo tanto, se requieren especialistas para poder abordar temas de agricultura, minería, dispersión, entre otras categorías que podría mencionar. En cuanto a cómo lo vemos nosotros, es sumamente relevante y va porque la empresa es multicultural. Pensemos que es una empresa global donde estamos en más de 180 países. ¿Qué implica eso? Que hay distintas culturas, distintas necesidades, y eso nos enriquece como compañía. Y no solamente por las características de las personas, sino también porque en el fondo la empresa en sí es muy diversa. Entonces ya partimos con una base de que tenemos otra mentalidad en cuanto a tema de respeto y cómo vamos construyendo a largo plazo, porque ese es el punto. Nosotros no nos podemos quedar pensando a lo que viene ahora, lo que se está haciendo ahora, sino proyectarnos en el futuro para que obviamente los procesos se realicen obviamente con seguridad
Y eso ha implicado que, por ejemplo, el tema de diversidad puntualmente, en tema de discapacidad, aquí por lo menos en Chile, nosotros llevábamos más de 8 años trabajando el tema, mucho antes que saliera una ley. Y es porque es parte de nuestra convicción, más que por cumplir una ley. No sé si aclaro con esto, Paulina, o si quieres que pueda Sí, reforzar algún elemento. no, no, me queda súper claro. Y ahí, como comentaba antes, también los invito a generar sus preguntas a través del chat para que los participantes también tengan una oportunidad de ir respondiendo las distintas consultas que tengan, ¿no? Por mi parte estoy ok, Cari, gracias. Carlos, desde tu experiencia como una persona con discapacidad visual, si nos pudieras contar un poco cómo fue superar las primeras barreras que quizás te encontraste al incorporarte al mundo laboral. Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda a la gente que nos está escuchando y viendo. Quiero partir describiéndome pensando en que hayan colegas míos con discapacidad visual. Yo he visto un chaleco color verde claro, soy de cabello negro, tez blanca y tengo barba también, ¿ya? Y con una camisa. Es para que un poco sepan cómo eh, cómo visto. Ahora, con respecto a la pregunta, bueno, yo creo que hay un antes y un después, un antes que se condice con la no existencia de una ley 21.015 de inclusión laboral, ¿cierto? Y un después, una vez que ya la ley entra en vigencia en el año 2018. Oh, perdón, sí, bien digo, 2018. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que fue complicado. Yo soy administrador público, ¿ya? Y como administrador público, egresado y titulado en el año 2000, no fue muy fácil el incorporarme al mercado laboral rápidamente. De hecho, tardé 2 años, para que te des cuenta, 2 años, y tampoco lo hice en lo que yo estudié, debo ser muy claro. Se me abrieron oportunidades, pero desde un punto de vista distinto. Em, Desde el punto de vista de aprender un trabajo muy distinto, yo le llamo una profesión distinta, que es dedicarme a ser relator o docente, ¿ya? En cursos de capacitación, dictando clases en universidades, etcétera, pero relacionada con las tecnologías que usan las personas con discapacidad. Me fui especializando. Partí como muchas personas con discapacidad visual, que partimos en un curso de informática, aprendiendo algunas tecnologías, pero después fui estudiando por mi propia cuenta y entendiendo más y ahondando más en esa temática, y fue de alguna manera lo que me permitió incorporarme al mercado laboral, independiente de que de poco a poco también me fui haciendo un espacio en, realizando algunos cursos donde aplicaba obviamente conocimientos que tienen que ver con mi expertise, digamos, y preparación universitaria. Pero sin embargo, yo diría que fundamentalmente el abrazar desde mi esfuerzo, desde mi persistencia o desde mi reinvención también, como abrazando en este caso la docencia y la relatoría en capacitaciones, etcétera, en cursos, fue lo que me abrió espacio para ir ganando en el mercado laboral, haciéndome un currículum y trabajando en distintas organizaciones, como dije, institutos, universidades, corporaciones, haciendo clases y, y ganándome ese espacio. Yo diría que no fue fácil al principio, hubo que reinventarse, pero creo que cuando uno entiende que la vida continúa pese a la discapacidad que uno tiene, y que uno tiene también objetivos de vida que quiere cumplir, sueños que quiere alcanzar, creo que uno tiene que siempre seguir hacia adelante, ¿no? Y no decaer ante una situación que te agobia un poco y que te afecta,
pero no hay que entender que la discapacidad, en el caso mío, la discapacidad visual, va a estar acompañándome toda la vida. Y por lo tanto tengo que saber convivir con ella y hacer mi vida como cualquier otra persona. Gracias, Carlos. Karin, cuéntame, ¿qué los impulsó a ustedes como comenzar con el proyecto específico de inclusión laboral? Mira, Paulina, la verdad que, y esto se los cuento, bueno, a todos los usuarios que están conectados, que nos están acompañando, que esto nace por una convicción, y la convicción va en que nosotros creemos de que si queremos tener equipos de alto rendimiento, necesitamos personas diversas. Y cuando hablo diversas, me refiero a todos, porque ya de por sí todos somos diversos, todos tenemos alguna característica. Y obviamente las personas que tenemos algún tipo de grado de discapacidad, hemos demostrado que podemos contribuir y somos productivos para las empresas. Entonces, la verdad que cada vez para nosotros es una oportunidad de seguir abriendo espacios y también como compartir las experiencias, como también escuchar otras experiencias, porque eso también permite que otras empresas eviten cometer errores, porque ya otras empresas ya pasaron por esos errores, y así el proceso es mucho más rápido. Pero como bien tú mencionabas, Paulina, para nosotros es una convicción, no es algo que nació antes, me refiero, o después de una ley, sino que esto viene hace mucho tiempo y es porque pensamos y vemos los resultados que esto también genera. Si al final del cabo todos somos personas, todos tenemos un valor y creo que eso es importante destacar. Sí, sí, es súper importante lo que comentas tú, bueno, al final, el valor de la diversidad y que somos todos diversos. Esperemos Exacto. que en algún momento ni siquiera sea tema si la persona que se incorpora tiene discapacidad o no, de una minoría sexual u otra cosa, o sea, que finalmente Exacto, sea sí. como mucho más normalizado, naturalizado. Exacto, si aquí lo que vale son las capacidades y como Claro. bien Carlos mencionó, uno se puede reinventar, uno puede buscar y eso yo creo que nos pasa a todos, el tiempo pasa y se vienen muchos cambios, estos son permanentes y estamos todos obligados de alguna u otra manera de ir creando nuevos espacios y como te decía, el valor aquí está en las personas, no en sus características, porque en el fondo la vivencia de las personas y sus características es lo que da valor para entregar justamente soluciones sostenibles en el tiempo y con mayor agilidad también a los clientes. Muchas gracias, Karin. Carlos, hay una pregunta en el chat para ti. Edith Venegas pregunta, ¿cuáles son las principales barreras que consideras que aún no se superan en tu ambiente laboral? Mira, yo la verdad es que desde mi vivencia, yo creo que mis barreras, siendo una persona con discapacidad visual, yo creo que tiene que ver con un poco los prejuicios propios de una sociedad o los mitos que existen respecto a las personas con discapacidad en general, porque que tiene que ver con ciertas creencias que de repente yo siento que cuesta que las personas digamos, sin discapacidad, cuando ven a una persona con discapacidad que se incorpora a un departamento, unidad, en una empresa, una repartición pública, ven como que no saben cómo acercarse a esa persona, cómo tratar a esa persona, y ahí es cuando me parece, y entiendo así, que por el tema de la intermediación por parte de, por ejemplo, aplicando una metodología como el empleo con apoyo, a través de con la participación de un preparador laboral, concientizando a esos departamentos, unidades donde van a trabajar estas personas con discapacidad. Y en el caso mío, por ejemplo, es bueno esa concientización porque en el fondo prepara al equipo para que tenga y reciba de mejor forma a esa persona con discapacidad y lo traten como uno más. ¿Ya? De repente romper el hielo cuesta cuando uno entra al trabajo.
¿ya? Porque la gente a veces como que, ¿le hablo o no le hablo? O sea, entran en esa como disyuntiva que no tiene ningún sentido, porque en realidad hablarle a una persona con una discapacidad, bueno, hablarle a una persona común y corriente, nomás que te va a contestar, que te va a hablar de un tema que le interese, que esté en común, que sea en común, y eso, no somos, como digo yo, extraterrestres ni nada por el estilo. Entonces, romper ese hielo de repente, a mí de repente me ha costado, pero gracias a Dios me considero una persona buena para hablar, que tengo buenas habilidades blandas, que son tremendamente importantes hoy en día para mi gusto en cualquier trabajo, y voy yo al frente a romper ese hielo, porque la verdad es que esperar que el resto lo haga, para mí por lo menos es como generar un estado de tensión, etcétera. Y yo creo que ante eso, ante ese tipo de barreras, es donde de repente en algunos trabajos ha sido ese, digamos, entre comillas, escollo, mientras que en otras partes la verdad es que la incorporación ha sido bastante rápida, y en relación a ajustes razonables, yo te diría que, gracias a Dios, generalmente soy yo la persona que tengo todo el equipamiento para incorporarme a una empresa, ¿ya? A una institución. O sea, yo tengo mi equipo, mi propio equipo, mi computador con mis lectores de pantalla, mis celulares con las tecnologías apropiadas para utilizar en un trabajo, etcétera. Eso no quita, obviamente, que hoy en día los ajustes razonables también, y tengo que decirlo, que la empresa haga esos ajustes, a veces invierta en una tecnología puntual para una persona con discapacidad visual, como es un lector de pantalla, para que tenga el puesto de trabajo esté adaptado correctamente y él pueda desempeñarse como debe ser. Pero en mi caso, gracias a Dios, fuera de lo que comenté al principio, yo diría que ese ha sido el principal obstáculo. Sí, muy importante lo que tú comentas, es que las empresas realicen los ajustes razonables para que puedan desempeñar su trabajo de la manera más adecuada. Así es. Karin, sí. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se encontraron al iniciar los procesos de inclusión laboral? Bueno, ese es un proceso continuo, es un desafío continuo, porque efectivamente, como mencionaba Carlos, y pongo énfasis de que primero que hay que encontrar personas que estén capacitadas, ¿no es cierto?, que tengan los conocimientos para, ¿no es cierto?, incorporarlo, porque la idea es que se haga un match entre la empresa y la persona. Y no crear un puesto para la persona. Esa no es nuestra convicción, sino que de acuerdo a las necesidades de la empresa, buscar a una persona que, ¿no es cierto?, que cumpla con esos requisitos. Y eso ha sido sumamente difícil. Y se entiende que las personas que tenemos algún tipo de grado de discapacidad, somos pocos los afortunados que tenemos una carrera o un estudio. Entonces, el desafío, cómo lo hemos abordado, es generar otro tipo de oportunidades a través de capacitación, tanto a la gente externa, con nuestra comunidad, con los proyectos que tenemos, tanto de manera articulada con otras empresas o entidades, y como así también estar permanentemente capacitando a todo el personal, a todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque los equipos también van cambiando. Entonces no basta solamente con capacitar a una sola área determinada por si llega una persona o porque si está una persona en situación de discapacidad, sino que esto sea de manera transversal, donde todos puedan participar y entre todos podamos construir para que sea una verdadera inclusión. Porque una cosa es que seamos diversos y la otra es que seamos inclusivos. Y la idea es que efectivamente lleguemos a eso, y eso implica un trabajo constante. Yo creo que el desafío se va a presentar día a día. Gracias, Karin. Carlos, ¿qué cosas consideras fundamentales cuando te integras a un equipo de trabajo? Bueno, hay algunas cosas que ya has comentado. Yo creo que
bueno, una buena recepción. Yo creo que un buen ambiente de trabajo con una buena recepción donde te comienzan a tratar como uno más, no como, no como un caso especial, no como que... con aquellos esos prejuicios que digo, que o a veces que existen, que a las personas con discapacidad a veces o te ven como la super persona, o sea, que algo que interesante, que pueda hacer, que pueda trabajar o que pueda hacer alguna actividad X y lo encuentran como sorprendente. O también está este tema, el otro extremo, que es como el de la lástima, el del pobrecito. Entonces, yo creo que cuando uno rompe con con el hecho de que te traten ya como uno más, que, que, que te integren, que te hagan partícipe de las actividades, ya uno agradece una situación de ese tipo para incorporarse de buena forma al trabajo en cuestión, al puesto de trabajo. ¿Ya? Pero otra cosa yo creo que también tiene que ver con el eh, yo insisto, creo y pongo el énfasis en lo que dijo también Karim, tiene que ver con cómo las empresas se van preparando el camino también para que lleguen estas personas con una discapacidad. Para mí es vital. Por eso reitero el tema de que se pueda, y sobre todo pongo énfasis con lo que pasó ahora, que dentro de las empresas va a existir una persona que tenga un perfil, un profesional que se maneje con el tema con el tema de la inclusión, que maneje los procesos que se van a realizar al interior de la empresa. Eso va a ser muy bueno, porque sin duda van a potenciar el, esa, esa, ese, la temática en cuestión dentro de la empresa y la van a esparcir, por así decirlo, dentro y al interior de la empresa, y que va a llegar a la cultura organizacional de esa empresa. Entonces, eso va a ser muy bueno porque sin duda creo que cuando la cultura organizacional se ve, se ve digamos, incorpora el tema de la inclusión, incorpora el tema de la diversidad, eh, no me cabe duda que se genera un ambiente de trabajo ya un poco diferente. Y para nosotros como personas con discapacidad, sea la discapacidad que sea, visual, auditiva, física, intelectual, cognitiva, etcétera, en el fondo va a ser mucho más llano el camino a incorporarse a ese mundo laboral que no hace falta, o le hace falta a muchos, ¿cierto? De tener esa oportunidad, de tener ese derecho en realidad, porque es un derecho, ¿ya? Entonces, yo creo que a mí me llama o sea, me hace mucho más ruido ese trabajo que tiene que hacerse al interior de la empresa para que nosotros, las personas con discapacidad, podamos ser incorporados rápidamente. Y yo creo que desde lo que es la persona con discapacidad en sí, yo creo que una buena actitud cuando tú entras a trabajar, o sea, lo digo, siempre he tenido una buena actitud al trabajo que llevo, ¿ya? Entonces, voy con el mejor de los ánimos. Creo que también eso es súper importante de parte nuestra para poder que el proceso sea mucho más fácil, entre comillas, de incorporarse laboralmente. Muchas gracias, Carlos. Tomando un poco las palabras de Carlos, las palabras de Karin también, es como la importancia de que los procesos de inclusión, por un lado, sean realmente reales. Incorporar a una persona con discapacidad no es solo incluirla en el puesto de trabajo, sino es un proceso mucho más transversal, como decía Karin y como decía Carlos, que involucra a todas las áreas de la organización y que eso es súper importante. Ahí vamos a tener también como país el gran apoyo del experto en inclusión, que ya va a ser a partir de noviembre del 2022 obligación en las empresas, el experto en inclusión laboral, que va a trabajar estas temáticas, también la importancia y las capacitaciones dentro de las organizaciones.
y que no sea como ha sido, como es todavía en algunas organizaciones, que es solamente como el equipo de recursos humanos y que está solo en ellos o solo en el experto de inclusión o solo en la lista de selección que quizás es el que recibe a las personas con discapacidad, y que toda esta información de alguna manera no se permea a las otras áreas. Entonces, un poco como decía Karin y también comentaba Carlos, es como queda un poco ahí, los equipos cambian y la persona interactúa y comparte en otras circunstancias, no es solo en ese equipo de trabajo con ese puesto, sino que también la idea es que sea una inclusión real y sostenible en el tiempo. Es lo que dice, disculpa Paulina, es lo que dice la propia ley. Por la ley 21.015 habla de la inserción laboral o la inclusión laboral de personas con discapacidad efectiva. O sea, Claro. y lo efectivo no tiene que ver con solamente el adaptar un puesto de trabajo, mover unos muebles, adquirir una tecnología para la persona con una discapacidad. Va mucho más allá, es lo que ha mencionado Karin y lo que tú has reiterado. O sea, hay un cambio que tiene que estar al interior de toda la empresa para que realmente se dé completa esa incorporación laboral en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que todo el mundo, en el fondo. Sí, y como decía Karin, es un camino constante, con constantes desafíos que es como del día a día. Uh-huh. Karin, en relación a las buenas prácticas laborales, ¿cuáles son los beneficios que han visto que les ha traído la inclusión laboral? Hablabas un poco del tema de los equipos de alto rendimiento, de la innovación, si nos pudieras contar un poco más de eso. Y a ver, pues tengo varios ejemplos, pero puntualmente me quiero ir primero al interior de la compañía, en el cual, por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento, conversamos con cada uno de los colaboradores, indagamos también sobre sus familias, para también entender el contexto, porque muchas personas viven o conocen o en algún momento se van a relacionar con alguna persona que tiene algún tipo o grado de discapacidad. Entonces, hicimos este levantamiento y lo que hicimos inmediatamente fue mejorar los beneficios de los colaboradores. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada colaborador que tiene algún hijo que tenga algún tipo o grado de discapacidad, le otorgamos distintos beneficios para que tengan una equidad de condiciones frente a los otros colaboradores. Por ejemplo, aquellos colaboradores que tienen a sus hijos y los pueden llevar a la sala de cuna, perfecto, pero hay niños que no pueden ir por su condición, sea cual sea. Entonces, si requiere, por ejemplo, de un terapeuta o de una persona que lo cuide, bueno, nosotros ese mismo recurso lo utilizamos para el pago de la terapeuta, por decir algo. Después, sí, como también es sumamente importante el acompañamiento del padre con hijo o madre-hijo en el proceso de rehabilitación, bueno, también ellos tienen permisos especiales para acompañarlos. También, por ejemplo, con los estudios que generalmente se entrega un aporte hasta los 18, 24 años, bueno, nosotros no lo extendimos porque se entiende que hoy en día existen escuelas especiales que no deberían de existir, pero porque debería ser todo inclusivo, ¿no? A eso me refiero, pero teniendo lo que hay hoy en día, bueno, a ellos también se les alargó el tiempo, por ejemplo, hasta los 28 años. Entonces, hacemos cosas concretas, porque uno puede hablar y puede hablar muy lindo, pero la verdad que uno tiene que ser coherente con lo que uno dice y con lo que hace. En temas, por ejemplo, de la comunidad, que es un tema que lo trabajamos mucho, bueno, también si apadrinamos, por ejemplo, escuelas, tienen que ser inclusivas, es el requisito número 1. Si hacemos proyectos para entregar herramientas, perfecto, tiene que ser inclusivo. Y cuando me refiero a inclusivo, es que no sea solamente para personas en situación de discapacidad, porque si no, dejamos de ser inclusivos, sino que armamos otro grupo adicional. Entonces, la mirada es que aprendamos a interactuar,
¿no es cierto?, que perdamos ese prejuicio que es tan normal en los seres humanos, tener ese miedo, cómo vencerlo, ¿para qué? Para que seamos una comunidad más empática, que seamos una comunidad que tengamos esa alma de colaboración. Ahora, dentro de otros proyectos que también manejamos, que justamente es para tratar de acelerar el proceso en que las empresas puedan, ¿no es cierto?, contratar a personas con falta de mano de obra calificada, bueno, también tenemos cursos específicos para temas de repintura automotriz, por ejemplo, para temas que con otra entidad capacitamos para temas administrativos, otros logísticos, y después esos currículums los compartimos con nuestros clientes. Por ejemplo, nuestros proveedores también tienen que tener alguna relación o haber contratado o estar en proceso en este camino. Por ejemplo, en nuestro site tenemos personas en situación de discapacidad que son proveedores y para nosotros ya es algo natural. Es cierto que a veces da miedo preguntar, pero también existe mucho lo que decía Carlos, en que hay que tener esa resiliencia para atreverse. O sea, esto no es la tarea de un solo grupo, sino que aquí hay que hacer un trabajo articulado entre el mundo público, el mundo privado y también de la misma sociedad. ¿En qué sentido lo digo? Que las personas que tenemos alguna discapacidad tenemos que atrevernos. Las empresas se tienen que atrever y si nos equivocamos es algo natural. Pero no basta que solamente las empresas estén preparadas y las personas tengan las ganas, porque si, por ejemplo, en la misma sociedad no están las herramientas, por ejemplo, para el transporte público o las señaléticas adecuadas, es más difícil poder articular todos estos elementos que son necesarios para una verdadera inclusión. Gracias, Karen, gracias por tus palabras. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo siento, mira, lo que dijo Karin es súper relevante e importante. Y le sumo un elemento más que creo que cuando ella señaló al último que aquí necesitamos que participen todos los estamentos de nuestra sociedad en el fondo, autoridad, empresa, la gente las propias personas con discapacidad que tienen las ganas de salir adelante, de ganarse ese, o sea, de tener ese acceso a ese derecho que es la inclusión laboral. Yo creo que también ahí se abren otras aristas que son sumamente importantes, que el proceso de inclusión como país nos lleva a detenernos y a echar una mirada. Es que tiene que ver con cómo de repente, estas vacantes que están surgiendo, estos puestos de trabajo que están surgiendo, que necesitan de alguna especificidad, ¿cierto? De una especialización de parte de las personas, como en el ámbito educacional, no quiero irme, solamente lo voy a tocar someramente, pero como en el ámbito educacional tienen que abrirse más oportunidades para que personas con discapacidad tengan el acceso a estudiar, a tener una mejor preparación, una mejor formación universitaria, de educación a nivel de instituto, superior, técnico, pero deben abrirse esas puertas, esas válvulas hacia una educación más inclusiva, donde a la persona que quiera estudiar una carrera, una carrera técnica, profesional, etcétera, se le dé la posibilidad, viendo sus características, sus habilidades, sus competencias, porque cada persona con discapacidad, y aquí hay una cuestión súper importante y clave, que se da también en el mundo laboral, es que cada persona es un caso particular, porque depende mucho de muchos factores que van a influir, que han influido en el desarrollo de esa persona, y que por lo tanto esa persona va a tener ciertas características y ciertas habilidades, ciertas competencias que quizás las tiene en bruto y que tiene que desarrollarlas, y que están ahí, y que solamente basta una oportunidad para que esa persona la tome y tenga
en este caso, a lo que yo voy, a una formación, a una preparación, a cursar una carrera, ¿ya? Y para eso, eso significa que las mallas curriculares de todo tipo de carreras sean inclusivas, no sean sesgadas o a un grupo particular de personas con ciertas características, sino que den la oportunidad a cualquier persona con una discapacidad en este caso, ¿cierto? Primero vean cuáles son sus competencias, sus características, y si en una de esas se la puede, ¿por qué no? ¿Por qué no puede estudiar una X carrera y aprender una X, adquirir un cierto conocimiento que después lo va a poder reflejar cuando se incorpora al mundo laboral, porque él va a tener esas competencias, esos conocimientos adquiridos, y va a llenar vacantes que hoy en día puede ser que no se estén llenando, precisamente porque hace falta mayor formación y preparación en el colectivo de personas con discapacidad. Sí. Recogiendo tus palabras, Carlos, creo que estamos estamos al debe en cuanto a lo que tiene que ver con la educación inclusiva en Chile. Tenemos un camino y varias cosas por hacer, muchas en realidad. Y eso es lo que genera que actualmente hay muchas empresas que están buscando personas con discapacidad con mayor calificación y no se encuentran, porque bueno, ya las personas que tienen esto, ya sea esta capacidad, en caso de que busquen algún profesional con un grado especializado, generalmente ya están trabajando ahora, la ley ha apoyado bastante en eso, sí. Pero tenemos y en eso, como dices tú, es el gran desafío también, bueno, y muchas otras cosas asociadas al área de inclusión, pero focalizándome en el tema de la educación inclusiva, un gran desafío para ir superando esta brecha de las personas con discapacidad en cuanto a sus capacitaciones, en cuanto a poder acceder a otro nivel educativo. Sí. Otra consulta, Carlos. ¿Qué beneficios has visto luego de desempeñarte como profesional en los equipos de trabajo? Bueno, ¿qué beneficio? A ver, yo creo que primero el que la gente conozca la realidad, que conozca realidades sociales, al conocer a esa persona con discapacidad que se incorpora a un departamento, a una unidad o a una empresa, conoce la realidad social de esa persona, y se da cuenta, en el fondo, que la persona que se incorporó a esa fuerza laboral en esa empresa es una persona común y corriente, ¿no? No es nada, no es ninguna persona extraordinaria, como digo yo, sino que es una persona común y corriente con la cual se puede conversar, se puede trabajar, se puede conversar de temas de temas más de esparcimiento cuando amerita el tiempo que están, cuando están en su tiempo libre, quizás dentro de la empresa, almorzando, etc. Y yo creo que eso ayuda también a que la gente, bueno, como he dicho ya, rompan con prejuicios, con mitos, con estereotipos, ¿cierto? Y al final te terminen viendo como lo que uno quiere que lo vean, como una persona común y corriente que tiene sus características, ¿cierto? Pero que en el fondo es parte de la sociedad. En este caso, en mi caso, por ejemplo, tengo una discapacidad visual, que no veo, pero hay otras personas que les falta alguna parte de su cuerpo por una discapacidad física, que como hablaba también Karim, que va más allá de la discapacidad también. Cuando se incorporan personas de una de personas de género, perdón, con una sexualidad diferente, ¿cierto? Ya, o sea, en el fondo, el que se vayan incorporando personas, no solamente con discapacidad, sino de otros colectivos que han sido discriminados en algún momento, hace un buen ambiente de trabajo. Yo creo que fundamentalmente eso, un buen ambiente de trabajo y a mí por lo menos, yo siento que es sumamente positivo eso dentro de la empresa. A mí también me ha permitido, uno también tiene a veces de repente sus propios prejuicios con otros colectivos. Ojo, mira lo que digo. Y al conocer a otras personas que yo no había interactuado en algún momento de mi vida y llegué a interactuar en algún trabajo, oye, fantástico, me di cuenta que
porque yo también estaba errado en mi forma de ver a una cierta persona, digamos, un cierto colectivo. Y en el fondo, yo creo que es eso, es la riqueza que te da en el ambiente de trabajo, el que haya una diversidad. Y entre eso, obviamente, está el colectivo de personas con discapacidad. Y, y al final también, bueno, por otro lado, está también el hecho que se rompen otras cosas, como por ejemplo que pensar que las personas con discapacidad no son productivas. Errada. O sea, eso ya está más que confirmado por informes, por estudios que se han hecho. Sí somos productivos, sí podemos aportar en la producción de la propia empresa en la que estamos, etcétera, ¿cierto? Pero por otro lado también, cuando en el beneficio también de uno, porque también hay que verlo desde el punto de vista de uno, la estabilidad económica que tiene el que le da el tener un puesto de trabajo a una persona con discapacidad también es impagable, debido a que tú puedes por fin proyectar. O sea, yo puedo proyectar mi vida cuando tengo una estabilidad económica. El dinero no hace la felicidad, pero sí ayuda. Sí, Y cuando claro, tiene una estabilidad económica, uno puede decir, oye, quiero cumplir esta meta, este objetivo, quiero quizás aprender algo nuevo, por lo tanto voy a estudiar. Entonces, hay un beneficio en la empresa, pero también para uno. Y yo creo que eso es bueno mencionarlo acá. sí. Y lo otro que también detrás de cada una de las personas con discapacidad también hay una familia detrás que también se ve beneficiada de esto, de todo También, lo que implica la inclusión laboral. De que la persona con discapacidad también comparta con otros, que pueda generar sus propios ingresos, que pueda generar su bueno, propio proyecto de vida independiente, como dices tú, cumplir sus propios proyectos, estudiar, comprarse algo, etc. imagínate, yo tengo amigos que son jefes de familia, digamos, ellos son la cabeza de la familia y llevan el peso de tener el resto de su gente. Entonces, ¿cómo no va a ser importante una estabilidad económica, como te mencioné yo? Vital. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Karin. Ahora quiero darle un poco de espacio a los comentarios que tenemos en el chat, porque estamos ahí como justitos con el tiempo. Lorena Cuevas comenta que la incorporación de accesibilidad y de ajustes razonables, la gestión de talento. Después Catherine Peña hace un comentario en relación a la sensibilización y concientización de la discapacidad que debería partir desde la primera instancia de escolaridad, los jardines, los cursos prebásicos, ya que es en esa instancia donde nos iniciamos con la formación, además de la educación que nos otorgan en casa, que debe ser complementaria. La inclusión en estos niveles también es muy poca. Completamente de acuerdo con esa opinión. Siempre se ha hablado de que ojalá en materia educativa ya se empiece se aborden temáticas como la discapacidad o de otros grupos colectivos en la escuela, desde la escuela, porque eso va generando una sociedad más, o sea, una sociedad con mayor conocimiento de la diversidad que forma parte de la sociedad que en este caso se llama Chile, que en este caso es la sociedad chilena, ¿ya? Y cómo está conformada. Entonces, y además, obviamente va eliminando prejuicios, mitos, todo lo que, estereotipos, etcétera, todo lo que se pueda, no todo lo negativo se va borrando cuando hay una educación y una formación desde la escolaridad. Paulina, ahí a mí me gustaría agregar también, bueno, con respecto a los comentarios que están haciendo nuestros usuarios y las personas que claramente están conectadas, es que eso ya está partiendo, es cierto, es lento, pero ya ha comenzado. Nosotros, por ejemplo, como les mencioné hace un rato, nosotros participamos de escuelas que son inclusivas, como requisito número 1, pero así también nosotros no solamente, ustedes me dirán, pero Karin, a ver, pero ¿cómo participan? Bueno, nosotros tenemos un equipo de salud, ¿no es cierto?, ocupacional, tenemos ergónomos, tenemos prevencionistas y vamos justamente como un equipo multidisciplinario y vamos educando. Entonces, de esa forma generamos conciencia del autocuidado
porque en algún minuto, obviamente, todos podemos tener una discapacidad de manera temporal. Y obviamente el mismo hecho que ya hayan chicos incluidos, eso que es lo que hace que mejora la comunicación y las generaciones que obviamente vienen como los millennials, los centelicias, ¿no es cierto? Ya vienen con otra mentalidad. Si en el fondo los que somos ya más grandes o los que tenemos más experiencia, es justamente lo que también tenemos que abordar, el tema justamente de los prejuicios, que es algo natural. Pero creo que es importante destacar lo que mencionaron recién, porque eso se está dando y claro, a lo mejor no en la velocidad que todos quisiéramos, pero de esa forma también se puede contribuir claramente. Sí, como dices tú, Karin, ese niño que está en una escuela inclusiva, que tiene un compañero con discapacidad, para él después en su vida va a ser como muy natural, y lo va a ver como mucho más fluido, por decirlo así. Exacto. Crecen como con otro insight en ese sentido. Los invito a los participantes, estamos en los últimos minutos, así que si quieren hacer unas preguntas, porque ya ahí estamos cerrando, voy a sumar algunos comentarios del chat. Ana Muñoz pregunta para ambos, dice, más que pregunta es una petición. Si es que recuerdan de algún grupo o persona que facilitó su inserción laboral escolar, qué tipo de cualidades tenían, qué acciones en específico marcaban una diferencia. Por favor, dice que le encantó este conversatorio. Estamos igual justitos con el tiempo, así que ahí sí pueden así como entregar una respuesta breve para Ana Muñoz en relación a esto, porque bueno, muy interesante la pregunta y da para otro conversatorio más. ¿Qué grupo no tuvo algún... ¿Grupo o persona que facilitó la inserción laboral escolar? ¿Qué tipo de cualidades tenía? Como las características, en realidad. ¿Sabes qué? Yo destaco en ese aspecto. Yo en algún momento de mi vida me fui a estudiar a Antofagasta. Bueno, soy de Santiago y me fui a estudiar a Antofagasta. Y hasta ese momento yo no aceptaba mi situación. Yo estaba viendo como mi etapa de duelo, ¿ya? Que se entienda que es como que este rechazo a mi condición de persona con discapacidad visual, que de hecho tenía visión y estaba quedando ciego con el paso del tiempo. Y yo creo que el haber interactuado, el haberme incorporado a una corporación de ciegos de Antofagasta y haber conocido a un colectivo de personas con discapacidad visual que hasta el día de hoy son enormes amigos míos, ya con los que he disfrutado hasta del deporte, etcétera, muchas actividades, teatro, etcétera. Ellos me cambiaron, ellos fueron uno de los grupos que me cambió el switch, pero en términos no de escolar, sino que de vida, de cómo ver la vida, porque generalmente mi percepción de la discapacidad era que era gente que está en las cuatro paredes de su casa, que no hace nada. Esa era como mi percepción. Y resulta que ellos tenían una escuela de teatro, hacían deporte, tenían actividades de baile, etcétera, ¿ya? Y el haberlos conocido y el haberme dado cuenta de que cómo ellos vivían, cómo seguían la vida ellos sin echarse a morir porque te estaba afectando en este caso la pérdida de la vista, ¿cierto? O tener una baja visión, ellos no les afectaba. Y verlos a ellos de esa forma, a mí me cambió el switch, me ayudó muchísimo a decir, oye, la vida sigue y tengo que seguir, echarle para adelante. Y si ahora llegué a Antofagasta porque quería estudiar en la universidad, más ganas tengo de sacar mi carrera, de echarle para adelante, del día de mañana trabajar, etcétera, de tener una vida común y corriente, como cualquier persona, y que va a tener además bemoles, o sea, alto y bajo, porque la vida yo creo que la vida de nadie es perfecta, todos tenemos alto y bajo, ¿cierto? Entonces, quiero vivirla a concho y ellos me enseñaron eso, el verlos cómo ellos tomaban la vida, porque cada uno de ellos tenía actividades, eran como bien activos, y eso para mí me marcó completamente. Muchas gracias, Carlos. Karin. Mira, de acuerdo a mi experiencia, esta pregunta se puede dividir, perdón, en distintas aristas.
Porque, por ejemplo, si la persona tiene discapacidad, de la que hizo la pregunta, bueno, es importante, primero, claro, como se dijo, encontrar grupos para que le entreguen soporte, y para empezar a conocer la realidad, antes de involucrarse directamente. ¿Por qué? Porque evidentemente uno siempre, pero no es porque una persona tenga discapacidad, sino que todas las personas en algún minuto nos hemos sentido discriminados y hemos discriminado también. Entonces, es ver de qué manera manejo las conversaciones para ir involucrándose. Eso por una parte. Y lo otro es que, claro, es importante que las entidades cuenten con personas o entidades que no solamente conozcan la teoría, sino que sepan aplicarla y llevándolo a cada caso, porque cada persona es un mundo, es una historia distinta, requiere distintas necesidades y ajustes. Entonces, para que exista esta verdadera inclusión, siempre se sugiere tener un intermediario. ¿Para qué? Para que pueda facilitar y sobre todo, recomiendo hacer seguimiento, porque el seguimiento te va a entregar indicadores en el cual este te va a permitir hacer otros ajustes y ver en qué estás bien y en qué cosas puedes mejorar. Gracias, Karen. Muchas gracias por sus palabras. Aprovecho también de invitar a las personas con discapacidad que ingresen a la página de Avance e Inclusión, donde tenemos varios programas de los cuales pueden participar. Les voy a pedir a los participantes que prendan sus cámaras para poder sacar una captura de pantalla. Lamentablemente el tiempo se nos hizo poco como para seguir sumando preguntas. Ya. Ahí estamos ok con la captura. Ya. Súper. Bueno, quiero aprovechar también, como les comenté al inicio, bueno, obviamente agradecer mucho a Karen y a Carlos por su participación. Aprovecho también de dejarlos cordialmente invitados para nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Este es un programa enfocado en las empresas, en los equipos de recursos humanos, que está focalizado en entregar las herramientas, la capacitación necesaria para que los equipos puedan gestionar adecuadamente los procesos de inclusión. Como lo que conversábamos hoy día, la inclusión laboral es un camino que se hace en el día a día, y que no es solamente incorporar, no es solamente llegar al 1%, incluso más, sino que va por muchas otras cosas. Y en esto es lo que nosotros como Avance Inclusión queremos apoyarlo gracias al financiamiento de Senadi, con esta capacitación online gratuita, que también contempla algunas mesas de trabajo, de manera también de tener la instancia de poder participar de manera más activa y nutrirnos también de las experiencias de otras empresas. Y bueno, los dejo cordialmente invitados. Ahí en el chat está el link de inscripción, y también les dejamos el mail si tienen cualquier duda o consulta. Ya estaríamos entonces finalizando esta jornada. Les agradecemos a todos la recepción, sus preguntas, la participación. Los dejamos cordialmente invitados a seguir potenciando la inclusión. Nuevamente agradezco a Karen y Carlos, tremenda instancia. Gracias por sus aportes, por sus palabras. Yo quería solamente dar las gracias por el espacio y de haber compartido tanto contigo y con Karin este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Sí, a mí también me gustaría, obviamente, darles las gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron, porque creo que es la forma como podemos traspasar conocimientos, vivencias que son sumamente relevantes. Y quiero dejarlo solamente con una reflexión para despedirme. Y esta sería, ¿de qué manera yo, como persona que se desenvuelve en una sociedad, cómo puedo aportar para contribuir en la inclusión? Yo creo que si todos pensamos y vemos lo que podemos hacer, de estos pequeñitos cambios de actitud que quizás podemos tener a futuro, van a generar una fuerte señal de cambio y de cultura también. Muchas gracias, Karen. Bueno, nos despedimos finalmente. Agradezco a Aileen Sangüesa también por su apoyo en la interpretación en lengua de señas, a nuestros expositores y a todos los participantes. Muchas gracias. Que estén muy bien y buena tarde.